para ver si escucho un poquito mejor, porque ahí me quedo un poco... Ok, vale. Adelante. Entonces, ¿la cámara sería esa? ¿Sí? Y la otra acá, ¿sí? Ok. Ok, perfecto. Estamos ya. Bienvenidas y bienvenidos todos. Buenas noches a una emisión más de Charlas de Café. El día de hoy, de manteles largos, Charlas de Café, tenemos una súper invitada. Muchas gracias y muy honrada, maestra Norma, por estar con nosotros en esta hermosa tarde-noche con lluvia y un poquito de truenos. Me voy a permitir dar lectura, maestra, a su semblanza curricular, si me lo permite. Gracias. Ella es la maestra Norma Aceves García, es maestra en Derecho Parlamentario en la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es secretaria de Atención a Personas con Discapacidad del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Es directora o fue directora general adjunta de Planeación y Desarrollo de Políticas Públicas del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, CONADIS. Asesor legislativo en el Senado de la República, proponiendo y elaborando diversas reformas legislativas en materia de salud, educación, empleo y participación política y pública. Participó en la elaboración de la reforma estructural social como resultado del compromiso 084, en el que el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a presentar una serie de reformas en materia de discapacidad. Asimismo, la maestra fue asesora en materia de equidad e inclusión del doctor José Antonio Meade Curibeña durante la campaña presidencial 2018. Participó en la implementación del programa Diálogos por la Inclusión, que busca promover la inclusión de personas con discapacidad mediante la toma de conciencia. Asimismo, participó en la elaboración y presentación de una plataforma de propuestas en materia de derechos humanos de personas con discapacidad a los candidatos a diputados constituyentes de la Ciudad de México. Fue delegada en el programa de capacitación Mujeres en Liderazgo, a través de la plataforma Organismo Nacional de Mujeres Priista, ONPRI. Fue delegada en la 22ª Asamblea Ordinaria del Partido en la mesa del programa Acción con reservas aprobadas sobre la inclusión de personas con discapacidad. Maestra, un honor tenerla con nosotros y con nosotras en esta noche. Cedo los micrófonos, maestra, e informo a nuestra audiencia que estaré metiéndome constantemente para poderle dar lectura a todas las preguntas e inquietudes que tenga nuestra audiencia. Entonces estaré apareciendo de manera intermitente. Con permiso, maestra, cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Norma. Gracias a nuestra querida magistrada de la invitación. Para mí es un placer estar aquí, sobre todo porque es un espacio que nos permite reencontrarnos y nos permite platicar de muchos temas que hoy estamos viviendo en esta pandemia y con esta circunstancia de vida que tiene en nuestro lugar. Perdón, maestra, me informan que se está viciando un poco. Al parecer, Facebook está recibiendo dos llamadas de audio, entonces su audio se está escuchando con ecos. Por ahí, no sé si tiene usted alguna aplicación, ¿no? No, nada más está. Perfecto. A ver, déjame ver si, no sé si... Vamos a restablecer en un momento con la maestra. Estaba teniendo problemas con su conectividad. Aprovecho para que no se me despeguen, no se vayan. Preguntas, por favor. Es muy importante que tengamos preguntas en este momento. Hay muchas preguntas que hacernos. Sobre todo una mirada de inclusión. Hay que preguntarnos qué está pasando con nosotras y nosotros en estos momentos de COVID, dónde estamos dejando a las personas con discapacidad, qué estamos haciendo, las estamos mirando, estamos trabajando con ellas, por ellas. Habemos momentos o hay momentos que perdemos de vista
a la otredad, a personas que están en otras condiciones. Ya llegó la maestra, la pongo, gracias maestra, una disculpa, ya regresó con nosotras y nosotros. Bien, maestra. Ahora sí, regresamos al uso de la voz, maestra. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, primero ofrecer una disculpa. Como saben, está lloviendo mucho en la Ciudad de México y eso está generando algunas complicaciones para las conexiones a través de las redes sociales. Pero aquí estamos al pie del cañón. Y bueno, les estaba platicando que cuando me invitaron a hablar de este tema, de cómo vivimos o cómo promovemos la inclusión en estos tiempos de COVID. Sin lugar a dudas, las personas con discapacidad nos estamos enfrentando a una mecánica de vida diferente y no, y les voy a explicar por qué. Diferente porque quienes estamos bendecidos y tenemos la fortuna de tener un empleo, de desarrollarnos profesionalmente y de llevar además un ritmo de trabajo muy fuerte de lunes a domingo muchas de las veces, pues que la vida nos ponga un alto sí resulta un poco complicado porque estamos acostumbrados a actividades cotidianas desde la mañana hasta la noche, o quienes trabajan en las oficinas, pues bueno, también tienen un horario muy establecido y la vida nos da esta lección, porque estoy convencida que es una absoluta lección, y nos permite quedarnos en casa a quienes tenemos la fortuna, insisto, de poder quedarnos en casa para reaprender. Pero también está el otro lado de la moneda, una realidad alterna que mucha gente no ve y que además representa un alto porcentaje de la población, que son personas con discapacidad que nunca han salido de su casa, que nunca han tenido la posibilidad de tener un empleo, de poder ir a la escuela, de salir al parque, de desarrollarse. Esas personas que ocupan el porcentaje más alto de la población, para ellos hoy día esta pandemia no les cambia su rutina de vida. ¿Por qué? Pues porque ellos están en su casa como todos los días y lo único es que seguramente están más acompañados por sus familiares que ya no tienen que salir a trabajar. Desafortunadamente, todos los días nos hemos encontrado con un gran número de personas con discapacidad que tienen mucha incertidumbre, así como la tenemos todas y todos, pero para las personas con discapacidad yo creo, y no es porque yo sea una persona con discapacidad, pero creo que la incertidumbre es mayor porque históricamente las personas con discapacidad siempre nos hemos enfrentado a una total discriminación, a menores posibilidades de desarrollo y eso nos ha, pues sí, minado muchas veces nuestra participación. Pero hoy día, al enfrentarnos a un escenario tan adverso como el que estamos pasando ahorita y como el que viene, porque además no es solamente el tema de salud, sino la parte económica, pues genera mucha mayor incertidumbre. Y lo cierto es que hemos estado en contacto muy cercano con personas con discapacidad de toda la República y el miedo más grande es, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a quedar sin empleo? El recurso que me ganaba vendiendo dulces en la calle ya no lo voy a tener porque ahora resulta muy arriesgado que yo salga a la calle a vender, ya no vamos a poder ir a la escuela. Son muchas las interrogantes, muchas, y eso les está generando muchísima ansiedad. Si de por sí genera ansiedad estar en tu casa todo el día, el saber que el futuro es absolutamente incierto y que estas brechas de desigualdad se abren mucho más, los tiene sumamente preocupados. Estamos realmente preocupados. Y lo que estamos haciendo es dar un acompañamiento muy, muy cercano y que va desde otorgarles información sobre medidas de prevención, porque hay que recordar que hay muchos tipos de discapacidades y que no todos tenemos las mismas necesidades. Incluso las personas que viven con una discapacidad motriz como la mía, entre
varias de esas personas y yo, pues no tenemos las mismas necesidades. Entonces, hay que dar un seguimiento muy, muy cercano. Por ejemplo, ¿no? Hay personas usuarias de sillas de ruedas, que es mi caso, no que uso silla de ruedas, pero hay otras personas que su movilidad es mucho más limitada y que no pueden lavarse las manos solos. Entonces, esta recomendación de lávate las manos, pues ellos nos dicen, ¿cómo me la lavo? Si yo no puedo solo, ¿no? Entonces, hay que estar dando este acompañamiento. Hemos estado ya haciéndoles llegar muchas medidas de prevención, de cuidado, de cómo limpiar y la importancia de limpiar sus apoyos funcionales, sus sillas de ruedas, sus bastones, sus andaderas, de cómo descansar, porque también es muy importante, pareciera un poco de burla, ¿no? Dicen, ¿cómo es posible que quieras descansar ahorita? Pero lo cierto es que no estamos descansando igual, no estamos durmiendo igual. Muchos traemos los horarios invertidos, nos dormimos muy tarde, nos levantamos muy temprano o nos levantamos muy tarde. Y para las personas con discapacidad ha resultado también un cambio muy, muy drástico en su cotidianidad. Hemos estado también haciendo vínculos con asesoría psicológica porque el tema de la salud mental es bien, bien importante. Yo sé que lo hemos escuchado en las noticias, en los comerciales, en las redes sociales, pero nadie se imagina qué tan importante es, de verdad. Yo les puedo compartir que en muchos grupos de WhatsApp, en muchos grupos de Facebook en los que yo estoy, hay demasiada ansiedad, demasiada preocupación. Y entonces lo que hacemos es estarnos canalizando con algunos psicólogos, con algunos psiquiatras, para que platiquen, porque a veces lo único que necesitamos es que alguien más nos escuche. A veces ya como ya platicamos con nuestra familia todo el día, queremos que nos escuche alguien más que no esté viviendo con nosotros, ¿no? Y entonces hacemos como este vínculo con estos profesionales de la salud para que los asesoren, para que los acompañen, para que vean que no están solos. De verdad, la problemática de las personas con discapacidad es muy, muy, muy fuerte y muy, muy preocupante. Ayer, por ejemplo, tuvimos contacto con una persona que nos compartía, ¿no? Él decía, bueno, es que yo me dedico a vender dulces afuera de una escuela. Evidentemente ahorita pues estoy en mi casa y no tengo ningún ingreso. Y entonces planteaba, no tengo ni siquiera un ingreso para poder cambiarle las llantas a mi silla de ruedas. Y llegar a ese grado, de verdad, yo sé la angustia que le provoca. Por eso es importante que demos este acompañamiento, porque mucho hemos escuchado en las noticias que el grupo más vulnerable son los adultos mayores y estoy totalmente convencida de ello, sin duda, pero también las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque tenemos una movilidad mucho más limitada, porque está muy comprometida nuestra capacidad respiratoria, porque tenemos muchas complicaciones en otros, en nuestro intestino, en la movilidad, en fin, y eso hace que tengamos también algunas enfermedades que son crónicas y eso lo complica. Y más porque no podemos salir, no podemos ir a un médico o porque muchas personas con discapacidad viven solas. Imagínense ustedes el escenario que también representa para muchas personas con discapacidad que viven solas, solitas, porque las hay. Hay muchísimas personas con discapacidad que viven solas en su casa y que de pronto decimos, pues es que no puede salir. Pues ¿cómo le hace para ir por su mercado, por ejemplo, no? Maestra, estoy aquí con una pregunta. Dice, tengo un hijo con trastorno de espectro autista. No puedo llevarlo a terapia por obvias razones. No sé qué hacer, estoy desesperada porque siento que no estoy capacitada para dar la terapia que le dan los expertos. Y ese es todo un tema. De hecho, la semana pasada participé también en una entrevista justamente con una asociación de autismo.
estuvieron muchos papás que sus niños tienen autismo y Asperger, y hablaban justamente de ese tema, ¿no? ¿Qué pasa con las terapias que quedan suspendidas y que si bien los papás con todo el amor del mundo tratan de darle la terapia lo mejor que pueden, pues difícilmente se va a comparar a la que hace un profesional? Entonces, con muchísimo gusto, si nos deja ahí sus datos, la podemos canalizar porque esta asociación está dando terapias en línea. Entonces, a lo mejor le pueden ayudar para que no pierda la secuencia, y para que sobre todo el niño no pierda esta rutina, porque para los niños con autismo es muy importante que no se pierdan las rutinas y que además súmale a esto que están en su casa todo el día y hay muchos niños que entran a mayor ansiedad cuando están en casa todo el día. Entonces, sí, creo que es muy importante que no pierdan la rutina, pero sobre todo la contención de la mamá, porque también debe ser bien, bien complicado, que ese era un tema que también les quería comentar, ¿no? Estamos hablando de las personas con discapacidad y todo su entorno y toda su problemática, pero dentro de ese entorno están las cuidadoras, las mamás cuidadoras, que porque generalmente son mujeres, las hermanas cuidadoras, las abuelitas cuidadoras, y que también se multiplica el trabajo para estas mujeres, ¿no? Entonces, creo que esta asociación lo que puede hacer también es, sí, darle continuidad al tema de las terapias, pero también darle un poco de contención a la mamá, porque no debe ser nada fácil. Ya la situación de por sí es compleja, y súmenle el no saber cómo responder a una situación como el tema de las terapias, que es tan, tan importante, ¿no? Y lo cierto es que dentro de las acciones que hemos estado también llevando a cabo, justo es el estarles compartiendo información para las personas que cuidan, porque a veces sí nos olvidamos mucho de las mamás, de las hermanas, de las abuelas, de la persona más cercana. ¿Qué pasa? Imagínense ustedes, ¿qué pasaría si quien nos cuida o quien cuida a una persona con discapacidad se contagia de COVID? ¿Quién va a cuidar a la persona con discapacidad? ¿Qué va a suceder? ¿Qué preocupación para el familiar cercano, para el cuidador, de dejar a la persona con discapacidad en manos de alguien más? Es un cúmulo de preocupaciones, de verdad. Y no quisiera manejar un escenario tan adverso, pero es que sí es una realidad. Nos estamos centrando mucho en el número de contagiados cuando hay muchísimas otras cosas detrás bien, bien importantes. Aquí yo creo que esta pandemia nos está permitiendo también aprender en casa que sí, el cuidador primario es muy importante, pero que quienes integran la familia, todos, deberán de formar parte de esta red de cuidado. Que todos sepan cómo acompañar a la persona con discapacidad, cómo atenderla, cómo cuidarla, para que la responsabilidad no caiga en una sola persona, porque el desgaste es demasiado. ¿Y quién cuida al cuidador? ¿Quién se preocupa por cómo se siente, por qué está tan cansado, por qué está de malas, por qué está frustrado, por qué cae en depresión? Nadie, nadie, porque todos asumimos que es su responsabilidad, porque es la mamá, o porque es la hermana mayor, o porque es la abuelita y se lo dejaron a la abuelita, o por las razones que sean. Pero sí es bien importante que este escenario nos permita reaprender. Y de verdad, yo he usado mucho en este ratito la palabra reaprender, porque sí creo que, que, esta, que esta contingencia nos va a permitir reaprender y decir, bueno, todo lo que yo ya me sabía y que en algún momento se me olvidó, hoy ya lo aprendí de otra manera, ya sé que lo puedo mejorar, ya sé que eh, hoy día tengo que ser mucho más cuidadoso, que tengo que debo, en la medida de las posibilidades, tener un mecanismo de ahorro, por ejemplo, para las contingencias, o que debo incluso cosas tan básicas como tener mis documentos listos en un solo lugar, en una sola carpeta. Esas pequeñas cosas que hemos estado haciendo durante estos 50 y tantos días que ya llevo yo en la casa de ustedes, creo que nos van a servir para en un futuro, porque
de algo estoy convencida. Esto que nos está sucediendo ahorita, primero Dios, que salgamos todos muy bien librados, que yo sé que así será, nos va a volver a suceder en algunos años, ¿no? No sé en cuántos. Pero que cuando llegue ese momento no nos agarre desprevenidos como ahorita, ¿no? Me parece que ahora sí nos agarró como en mucha curva, como que no sabíamos muy bien qué era lo que teníamos que hacer. Y por eso creo que en este reaprendizaje tenemos la oportunidad de dejar claro que, uno, hay un grupo muy, muy vulnerable, que son las personas con discapacidad, igual que los adultos mayores, por supuesto. Dos, que hay que cuidar al cuidador, que también es muy importante. Tres, que hay que saber cómo darnos este ánimo todos los días, porque también, yo les decía, el escenario que les estoy planteando es muy adverso, sí, pero yo soy una persona muy de mucha fe y yo sí me levanto todos los días y trato de estar en alta frecuencia porque es complicado estar en casa todos los días, es complicado el romper esta rutina, el que se acumule más trabajo, porque lo cierto es que el trabajar en casa sí te da esta comodidad de estar en tu casa, pero es el trabajo de tu oficina más el trabajo de tu casa y eso se vuelve pesado. La verdad es que se vuelve pesado. Entonces, creo que sí es importante que pensemos que esto va a pasar, que pensemos que vamos a salir muy bien de esta, que tengamos mucha fe, que tratemos de pensar positivo. De pronto me dicen, es que realmente siempre piensas de positivo. Sí, yo sí creo que vamos a salir bien de esta y yo sí creo que nos va a ir bien. Yo no sé si vamos a ser mejores personas o peores personas, no lo sé. Lo que sí sé es que vamos a cambiar. Maestra, tenemos otra pregunta y es respecto de la siguiente persona. Yo soy una persona con debilidad visual o discapacidad visual. Normalmente escucho todo lo que mencionan, pero no lo puedo ver. ¿Hay alguna página o algún lugar donde estén dando documentos en braille? Ok, no, en braille no, pero sí hay alguna página donde está la información en audio, que creo que eso les puede servir un poquito más para que lo puedan buscar en internet. Justo parte de estas recomendaciones que hemos estado dando, de este acompañamiento que hemos estado pues siguiendo, es hacerles llegar la información en los formatos más accesibles, porque creemos que no podemos dejar a nadie afuera. Y una de las problemáticas que hemos identificado es que la mayoría de los manuales y los documentos y estas guías de recomendaciones pues vienen impresas, ¿no? O vienen en formatos PDF que no son de lectura sencilla, que los lectores de la computadora no lo permiten leer. Entonces, en la página de la Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad, en la página de Facebook, ahí nosotros subimos de manera frecuente videos donde vienen recomendaciones para personas con discapacidad visual y viene el texto, pero también viene con intérprete de lengua de señas y también viene en audio. Si se acercan a esa página, ahí lo pueden encontrar. Ahí hay algunas recomendaciones. O si también gustan escribirme a mi Facebook, que es Norma Aceves García, pues también ahí se las podemos compartir con muchísimo gusto, porque sí, lo cierto es que estamos dejando a muchas personas con discapacidad fuera, porque los formatos no son accesibles. Así es, maestra. Mire, bueno, no quiero dejar de aprovechar que en este momento la saluda con mucho cariño la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, quien está ya dentro de Charlas de Café y le manda muchos saludos y muchas felicidades. Muchas gracias. Asimismo, bueno, pues la saludan de asociaciones como Gente Pequeña, AC, y de otras asociaciones también. Dice que un fuerte abrazo, Karina Salazar, por visibilizar a todos, pues la salud es un derecho de todas y todos y para todos. Yo incluyo, dice hashtag, yo incluyo.
desde la Fundación Gran Gente Pequeña en México, es de donde la saludan con mucho cariño. Asimismo, un comentario. En casa, mi madre recibe su apoyo de tercera edad a través de una brigada para que ella no salga. En el caso de personas con discapacidad, ¿existe algún mecanismo similar que permite entregar los diferentes tipos de apoyo, ya sea medicamentos, becas, apoyo económico, etcétera? No, no hay. No hay. De hecho, fue algo que generó mucha controversia porque cuando el gobierno federal dijo que se iba a adelantar la beca para apoyar a las personas con discapacidad, les dijo, bueno, sí se va a adelantar, pero tienen que ir a recogerla a tal lugar y tal día. Y fue mucha controversia porque estuvimos viendo muchísimas fotos de gente formada. La verdad es que me parece que además ni siquiera tomaron en cuenta las medidas de la sana distancia y eso generó molestia, miedo, mucha incertidumbre porque no se estaban siguiendo los protocolos. Entonces, la gente se tuvo que arriesgar porque al final del día es un recurso que necesitan para vivir, ¿no? Para salir de este bache que estamos pasando, pero no se generó tampoco un mecanismo para que les pudiera llegar hasta su casa y no se tuvieran que arriesgar, tristemente. Justo también nos comentan que el limitar el contacto nos ha hecho más vulnerables porque estamos solas y solos totalmente desprotegidas y desprotegidos. Y bueno, esto les parece o parece al comentario, al que comenta que es una insensibilidad hacia el área o hacia este grupo etario, importantísimo grupo de personas con discapacidad. Otra pregunta, maestra, nos dicen, bueno, nos piden si nos puede repetir el link de su red social, si es tan amable. Claro que sí, en Facebook es Norma Aceves García. Muy bien, Norma, y yo de todos modos me comprometo a colgar y con mucho gusto poner el link al final de la charla. Nos pregunta una mamá que tiene un hijo con discapacidad, no menciona cuál es, y dice que está teniendo problemas entre la familia porque no han aprendido a convivir con él debido a que pues cada quien hacía sus actividades. Él es un menor de 6 años, es un menor de edad de 6 años, y dicen que, bueno, no había tenido la oportunidad toda la familia de convivir tanto tiempo con él y están teniendo problemas de adaptabilidad. Ella quisiera recibir algún comentario de su parte. Híjole, sí, no debe ser nada sencillo, sobre todo si vienen de una dinámica en la que no han tenido la posibilidad de convivir. Pero yo creo que la mejor manera de ir aprendiendo es estando en casa las 24 horas del día y de tener ratitos cada uno de los integrantes de la familia con el pequeño. Estoy segura que se van a sorprender, de verdad, de todo lo que pueden aprender, de cómo pueden lograr esta comunicación, incluso esta complicidad, porque a veces es eso, es darnos la oportunidad de estar cerca de las personas con discapacidad y sobre todo partir del miedo y del desconocimiento. Creo que muchas de las veces no nos acercamos porque no sabemos cómo acercarnos, porque no sabemos qué decir, porque no sabemos cómo va a reaccionar o porque sencillamente no me siento cómodo porque me genera dolor que alguien de mi familia pase por una situación así. Estoy segura que no es con mala intención ni porque no lo quieran o porque no les parezca importante dentro de la familia. Sencillamente debe haber un dolor ahí que no ha sanado porque venimos con una idea preconcebida de que nuestra familia tiene que ser la ideal y que debe de que todos debemos estar sanos y somos la familia feliz, pero la realidad no es esa. Entonces, ver que alguien de tu familia vive con una discapacidad puede ser doloroso y puede ser algo que no se trabajó en su momento y que por eso genera un poquito de resistencia. Pero poco a poco, estoy segura que todavía nos queda un ratito más en casa y estoy segura de que van a encontrar ese espacio de encuentro, de reaprendizaje, de reconocimiento. Y yo creo que valdría la pena que pudieran hacer actividades en conjunto, chiquitas, tampoco así todo el día ni todos los días, pero aquellas actividades que les permitan buscar esta integración, ¿no? Y reconocer también en el niño
todo el potencial que estoy segura que tiene. Entonces, es poco a poco, pero estoy segura que se va a dar. Con mucha paciencia, con mucha, mucha paciencia. Así que, y seguro sucede en muchas, muchas familias. La verdad es que comentábamos que venimos todos de una dinámica de trabajar muchas horas todos los días y de pronto este alto en la vida nos regresa a casa para convivir con quienes vivimos, o por lo menos con quienes la compartíamos, ¿no? No es lo mismo llegar a tu casa, cenar y dormir, que estar todo el día y entonces ver que hay cosas de los integrantes de tu familia que ni siquiera conocías. Hemos visto en muchas redes sociales que de pronto están jugando juegos de mesa, están escuchando música, están viendo películas, están regresando a algo que no debimos haber perdido y que nos concentramos tanto en trabajar y que nos concentramos tanto en tener una estabilidad económica, una seguridad, que dejamos de lado lo más importante. Y creo que estamos teniendo esta oportunidad de reconocernos, porque además ahora, imagínense ustedes qué emoción nos provoca conectarnos en una videollamada con nuestra familia, algo que no lo hacíamos antes de esta contingencia, porque no teníamos tiempo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí ya queremos verlos y ahora sí ya queremos abrazarlos y ahora sí queremos hablar con ellos todos los días. Nos tuvieron que regresar al centro de lo verdaderamente importante. Y lo cierto es eso, tenemos que recuperarnos y recuperarnos como familia y recuperarnos como seres individuales, pero sobre todo plantear qué es lo verdaderamente importante en nuestra vida. Creo que eso es algo de lo que nos llevaremos de aprendizaje. Y yo les decía, ¿no? En el tema de las personas con discapacidad, es complicado cuando te encuentras con personas con discapacidad que viven solas y que, pues bueno, no tienen ni con quién hablar, por ejemplo, y que no tienen ni cómo ir por el súper, ni cómo ir al mercado, ni quién les lleve las cosas. Esos escenarios son realmente fuertes, esos escenarios sí nos tienen que hacer pensar, reflexionar, pero sobre todo agradecer para quienes tenemos la posibilidad de quedarnos en casa. Pero sobre todo quienes tienen alguna forma de salir, pues voltear a ver si mi vecino requiere algo, si yo le puedo servir, si yo puedo llevarle el súper o si yo le puedo llevar las tortillas. Creo que también tenemos que ser mucho más solidarios, mucho más empáticos, menos egoístas. A veces nos compramos mucho la idea de que no tenemos tiempo, pero yo también creo que a veces nos volvemos egoístas y pensamos nada más en nosotros. Y yo creo que esta contingencia también nos sirve justo para eso, para ser menos egoístas y pensar que si a mí se me facilita traerle las tortillas, bueno, pues vamos a llevarle las tortillas, no pasa nada. Es una persona que hoy día no puede salir. Hay adultos mayores que están solos y que también nadie les está ayudando. Entonces, el reto es muy grande. Decíamos ahorita, ¿no? El tema de la información. Hay información que no les está llegando a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque no se está haciendo en formatos accesibles. Lo que comentaba justo ahorita de la persona débil visual. Pues sí, lo cierto es que las guías están bien bonitas, están muy bien hechas, pero nunca se ha pensado, o no en todos los casos, en que sean formatos accesibles. Entonces, hay algunas guías por ahí que se han hecho en lectura fácil, por ejemplo, que están hechas en PDF, que sí les permite leerla, que el lector lo permite hacer, pero nada más. No se ha hecho el video con el intérprete de lengua de señas, no traen subtítulos, van adoleciendo de algunas cosas, pero insisto, son esfuerzos importantes para un país que nos agarró en curva. Creo que ahí vamos, creo que ya esta experiencia nos va a servir para que para la próxima, bueno, pues por lo menos ya tengamos esas guías, ya sepamos cómo reaccionar
Pero sí es importante que en estos momentos vayamos trabajando en que esas guías también estén en los formatos, porque si no volvemos a dejar a gran parte de la población con discapacidad fuera, porque creemos que las personas sordas, pues sí se enteran de la información, porque lo leen, pero no todas las personas sordas saben leer y tampoco saben leer el español. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la información. Doctora, bueno, la saludan, maestra, la saludan desde Querétaro. Leti Mercado le manda muchos abrazos y besos desde Querétaro. Bueno, la siguiente pregunta es, mi hijo tiene discapacidad intelectual. ¿Cómo puedo explicar que no puede salir por la pandemia? No me entiende y quiere salir todo el tiempo. Tiene 16 años. Bueno, en mi página de Facebook compartí por ahí unos pictogramas que explican justo lo que es esta pandemia, que es el COVID y cuáles son las medidas que debemos, las medidas de prevención que tenemos que seguir, y entre ellas está justamente el por qué no debemos salir de casa. Quizás si lo retome de ahí con muchísimo gusto, yo las vuelvo a subir al ratito para que sea un material que le pueda servir para explicarle por qué no puede salir. Debe ser muy complicado de ver cómo Sí, lo explicas, ¿no? Si uno a veces no lo entiende, es exacto. complicado para ellos, porque además cómo encontrar el lenguaje, las palabras, la imagen, porque aún con los pictogramas puede ser que no lo comprenda, él quiere salir y está bien, ¿no? También es sano que él diga, pues yo quiero salir, pero pues en este momento no se puede, que nos espere un poquitito, pero ahí les comparto al ratito otra vez la información para que de ahí la retome con mucho gusto. Por favor, por favor. Otra pregunta. Mi madre adulta mayor de 75 años tiene demencia senil y se altera mucho. No reconoce a la familia, tiene miedo de nosotras. ¿Qué puedo hacer? Tratarla con mucho amor, primero que nada, con mucho, mucho amor, con mucha paciencia, con mucho cuidado y mucha delicadeza. No es nada fácil para ella. Me queda claro que tampoco lo es para la familia, pero sobre todo tiene que haber mucho amor para que ella lo sienta. Yo creo que lo que no podemos negar es cuando sentimos ese amor y ese cuidado. Cuando ella se sienta con ese amor, se sienta querida, se sienta cuidada, que seguramente así lo hacen, estoy segura de ello, pero nunca está de más reforzar esos estímulos. Hay que hacerlo. Yo sé que a veces es complicado, que a veces resulta también un poco cansado, que puede ser un poco desgastante, pero no hay que dejar de intentarlo todos los días. De verdad, yo siempre platico que si bien para la familia debe ser difícil, para una persona con alguna condición, la que sea, también es muy complicado. Aunque uno se levante con la mejor actitud, es difícil. Ahora imagínense cuando ya no hay un reconocimiento de los familiares. En el fondo ella debe saber que algo sucede y no es fácil. Entonces hay que pensar también en el proceso que la persona está viviendo y ponernos un poquito en su lugar, porque no está nada fácil. Pero con todo el amor del mundo podemos también proporcionarles información si nos escriben en mi Facebook para que les den algunas orientaciones que les sirvan con algún especialista. Maravilloso. Una pregunta más, doctor, maestra. Dice, soy una persona cuidadora de una adulta mayor con discapacidad. Estoy agotado, me siento cansado y muy estresado. Me insulta todo el día y ya no puedo más. ¿Hay algún teléfono al que pueda llamar para que me den ayuda? Sí, claro que sí. También lo comparto ahí en mi Facebook para que no solamente él, sino todas las personas cuidadoras que necesiten este tipo de apoyo lo puedan tener. Sí hay un teléfono para que les den seguimiento y contención, porque sí, efectivamente no es nada sencillo el estar todo el día en casa en esta contingencia y además, como les decía hace un rato, ¿no? El tener la responsabilidad del cuidado que a veces recae o que la mayoría de las veces recae en una sola persona. Por eso es importante que vayamos involucrando a más integrantes de la familia, porque también hay que cuidar a quien cuida. Es muy, muy importante, porque a veces
sucede que quien cuida se enferma con más frecuencia que la persona a la que están cuidando, ¿no? Porque no hay este seguimiento, no hay este acompañamiento, porque además ni siquiera tiene tiempo de ir a una terapia, de ir a una consulta médica, porque todo el tiempo son o las labores de la casa o las labores de cuidado y ahí se le va el día. Entonces, sí es importante ese tema, muy, muy importante. Y además ahorita creo que ha cobrado una importancia muy, muy grande por el tiempo que pasan en casa y que el trabajo se multiplica. Entonces, con mucho gusto, también ahí en mi Facebook, Norma Cebes García, ahí les comparto algunos números de teléfono para que le den acompañamiento. Ojalá que nos pueda decir de qué estado de la República o si es de aquí de la Ciudad de México, para darles el dato preciso y no traerlos por todos lados, ¿no? Porque luego a veces sucede que te dan números de teléfono y andas paseándote por toda la República y nadie te da información, entonces para que nosotros les demos el número de teléfono exacto de dónde pueden llamar para que le puedan dar esta contención que es muy, muy importante. Todos la necesitamos, todos necesitamos este acompañamiento porque además, pues todavía nos quedan 30 días más o menos, ¿no? Entonces, viene la parte un poco más complicada porque ya llevamos un rato en casa, porque ya limpiamos, ya ordenamos, ya escombramos, ya acomodamos, ya volvimos a acomodar, ya hicimos y deshicimos 2 o 3 veces lo mismo y ya se nos acabó la actividad, ¿no? Y tampoco podemos estar todo el tiempo ni durmiéndonos tarde ni levantándonos tarde, porque vamos a volver a una rutina y entonces ahí va a venir esta descompensación, porque como no hemos dormido bien, y entonces ahora sí nos va a exigir levantarnos temprano, alimentarnos, ya no va a haber tiempo. Por eso es importante que ahorita nos cuidemos mucho, que en estos 30 días que nos quedan, tratemos de recuperar esa rutina que teníamos con la tranquilidad de que aún estamos en casa, pero que tengamos horarios de levantarnos, de desayunar, de comer, de cenar, de dormir, porque vamos a volver y necesitamos volver muy, muy fuertes. De hecho, por ahí escuchaba en algunas sesiones de videoconferencia en las que he participado que se espera que posterior a esta contingencia pues venga ahí un desequilibrio emocional muy fuerte, el regresar a la cotidianidad, porque al final del día, pues nosotros nos acostumbramos muy rápido a las situaciones, entonces el volver nos va a otra vez a desacomodar lo que ya traíamos, ¿no? Entonces hay que irnos preparando desde ahorita, hay que recuperar esos hábitos, hay que recuperar esos horarios, hay que alimentarnos muy, muy bien, hay que meditar, y no tienen que sentarse y hacer posturas y todo lo demás, ¿no? Yo creo que con hacer un ejercicio de introspección, de reflexión, de respiración, nos va a llevar a un estado mucho más tranquilo, de mucho más bienestar, y eso nos va a servir mucho para cuando regresemos. De verdad necesitamos estar listos también para ese regreso. Así como nos fuimos preparando cuando empezamos a quedarnos en casa, ¿se acuerdan esos primeros días que era como hasta emocionante porque podías dormirte tarde y entonces no te tenías que levantar tan temprano, aunque hicieras trabajo en casa? Era un poco emocionante y divertido. Después, esos primeros 15 días de finales de marzo, fue como divertido, por decirlo de alguna manera, porque no teníamos muy claro qué iba a suceder. Cuando ya nos dijeron que entonces esto se alargaba al 30 de mayo, como que creo que aquí nos vino un balde de agua fría y entonces comprendimos que era en serio y entonces nos entró un poco el estrés y entonces empezamos a limpiar y escombrar y hacer cosas. Así como nos fuimos preparando para estos meses que venían de estar en casa, creo que ahorita que estamos iniciando mayo y que primero Dios esto concluye el 30, así nos tenemos que ir preparando para este regreso a la cotidianidad. Y para eso necesitamos un acompañamiento también, ¿no? Y saber qué es lo que va a suceder y cómo lo vamos a tomar y cómo lo vamos a enfrentar además. Maestra, ¿nos podría dar algunas actividades para integrar a mi hijo con sus hermanos? Él tiene Asperger y 10 años de edad.
Ok, el juego siempre va a ser la llave para cualquier tipo de integración. Hay actividades muy básicas como armar un rompecabezas que pueden hacer que todos los integrantes de la familia participen, realizar actividades de dibujo si es que puede hacerlo, también creo que es muy, muy importante. A lo mejor algunos pueden dibujar, otros pueden colorear. Estoy pensando que también hasta el memorama, que vayan identificando las figuras, actividades con texturas también es muy, muy importante. Pueden hacer el slime, que pueden todos participar y que puede servirle para que el chico reconozca la textura del slime. Ese tipo de juegos que pueden ser muy básicos, con cosas que tenemos en casa, además, les pueden servir mucho para irse integrando, cosas que tengan que ver con música, con bailar, con algunas actividades físicas, algunas pequeñas actividades de contacto, si es que tolera el contacto, también serían muy importantes. Creo que esas pueden ser las actividades que puedan servirle para el juego y para este reconocimiento de con el otro, ¿no? Que eso es como más importante. Y además saber que sus hermanos identifiquen los límites, hasta dónde. Eso es muy, muy importante. Es parte de ir creciendo juntos, ¿no? De saber hasta dónde sí, hasta dónde estoy invadiendo su espacio, hasta dónde él se siente, pues no atacado, pero así como de espéreme tantito. Creo que eso va a ser muy básico. Y también el chico que tiene Asperger podrá saber que cuenta con sus hermanos, que puede jugar con ellos, que no está solito, que tiene compañeros y que pueden crear una comunidad bien interesante, ¿eh? Bien, maestra, una pregunta más. Bueno, antes quiero mandarle los saludos de la maestra Anabel Arellano, la directora del Instituto de Formación y Capacitación. Ay, Saludos del Tribunal Electoral. Y bueno, me dice aquí que el papá, le voy a resumir porque es un texto largo, okay. pero dice, mi hijo tiene autismo y mi esposo ha decidido sacarlo de casa porque considera que es lo que lo tiene estresado, entonces ha decidido sacarlo a pasear, ¿no? Tener paseos con él. Él, por lo que nos dicen aquí en la red, está escuchándola, entonces aprovecho para hacer una recomendación justo no al respecto, porque él ya decidió que lo que el hijo necesita es salir a pasear. Entonces, está saliendo con papá a pasear por el tema del estrés. Híjole, en España se creó una medida donde a los chicos con autismo les permitían salir 1 hora al día acompañados solo de un familiar, siempre y cuando llevaran algún distintivo que dijera que el chico tenía autismo o Asperger. ¿Para qué? Para hacer contención a la ansiedad de los chicos. Sin embargo, cuando el pico estaba muy alto, el pico de contagio, hubo restricción total. ¿Por qué? Porque claro que la ansiedad es preocupante, pero el contagiarse es mucho más preocupante, ¿no? Sobre todo porque si se contagian, no pueden ir a un servicio médico, no hay forma, porque puede ser demasiado grave. Yo que les sugiero que busquemos actividades que aminoren la ansiedad del chico. De verdad me parece, puedo entender el tema de la ansiedad, sí, pero ahí habría que valorar qué es más importante, si un ratito de ansiedad y a lo mejor inventarnos una actividad que lo mantenga ocupado o un buen rato de contagio y una enfermedad que se pueda complicar. Es así de real, de verdad, porque a veces creemos que, bueno, saco tantito a dar la vuelta y no le pasa nada, porque sucede, ¿eh? Yo lo he visto en muchas redes sociales que dicen, es que salimos en el coche nada más y no nos bajamos y no se dio ni el aire, pero ahí está, o sea, de verdad, necesitamos quedarnos en casa. Tenemos que, yo sé que el papá lo hace con todo el amor del mundo para generarle calma, lo sé, pero hoy sí, en este momento,
tenemos que valorar y tenemos que poner en una balanza. ¿Qué me preocupa más? ¿Que tenga ansiedad o que se me contagie? Así de claro, porque la ansiedad se la voy a poder tranquilizar en 1 hora o en 2, pero el contagio yo no sé si se puede agravar. De verdad tenemos que pensar en un escenario fuerte, porque si no, pues todos estaríamos afuera. Gracias, maestra. Nos pregunta una mamá, mi hija tiene discapacidad intelectual, está teniendo rabietas mucho más intensas o con mucho mayor intensidad que, que antes. ¿Esto es normal? Sí, claro. Sí, por supuesto, porque recordemos, a veces pensamos que en las personas con discapacidad no nos damos cuenta cuando cambia la dinámica del hogar. Creemos que, de verdad, que está en su mundo. Lo he leído muchísimo y lo han comentado muchas mamás y muchos familiares, que creemos que no se dan cuenta, pero lo cierto es que sí, es un cambio de rutina hasta para ellos. El hecho de que, no sé cuál sea el contexto, pero si la mamá vive con la niña y la mayor parte del día están solos, pero ahorita está toda la familia, pues imagínense la cantidad de ruido y de factores que le alteran la tranquilidad con la que ella estaba acostumbrada a vivir. Pues por supuesto que es una reacción normal y hay que generarle calma y hay que generarle tranquilidad y hay que generarle espacios donde ella se pueda sentir tranquila y segura, porque también el tener tanta gente ahí puede ser que diga, pues, ¿qué está pasando, no? Como porque ahora somos tantos y por qué hay tanto ruido y por qué ahora hay tantos trastes y por qué hay tanta mugre y por qué es normal. Digo, hasta a nosotros nos da rabieta, ¿no? La verdad. Me preguntan si es importante el horario, porque han escuchado que en la mayoría de las personas hay que aflojar un poco el tema de los horarios de comida, aseo personal, el sueño. En el caso bueno, aquí nos manifiesta que es una pequeña con discapacidad intelectual, si habrá que mantener los horarios. Sí, porque yo les decía hace un momentito, recordemos que vamos a volver a la rutina. No sabemos si a la misma rutina, pero lo cierto es que vamos a regresar a el desayuno, la comida y la cena. Eso tendría que ser lo ideal. Si ahorita somos más laxos en los horarios y entonces, bueno, si desayunaba a las 9, pero ahora va a desayunar a las 12, pero ahora va a comer a las 6, pero ahora va a comer a las 8. Eso va a generar un cambio en su metabolismo hasta para el tema de ir al baño, de verdad. Entonces, es importante que mantenga sus horarios, porque si regresamos a la normalidad y la mamá tiene que trabajar o quien la cuide, pues va a tener que reaprender una nueva rutina. Exactamente. Entonces, no, hay que mantenerlo. Yo sé que es difícil y que a lo mejor ahorita todos dijéramos, pues bueno, me relajo, ¿no? No está mal si el fin de semana dices, bueno, hoy un poquito más tarde, tampoco pasa nada, no es nada grave. Pero que lo hagamos diario, recordemos que un hábito se construye en 21 días. Si en 21 días la acostumbramos a que vamos a desayunar a las 12 del día o a las 2 de la tarde, pues imagínense todo lo que va a cambiar en su organismo. Entonces, yo sugiero que se mantengan los horarios y que quizás sí el fin de semana sea un poquito más flexible para que comprenda que es diferente, ¿no? Todos esperamos que el fin de semana sea algo distinto, aunque estemos en casa todo el tiempo, pero sí tratar que de lunes a viernes se mantengan los mismos horarios y si tiene que realizar algún tipo de actividad, algún juego con texturas o con lo que sea, que lo sigan haciendo. Recordemos, no estamos de vacaciones, estamos en casa tratando de seguir nuestra rutina lo más apegadas a la realidad posible. Maestra, bueno, le mandan muchos saludos. La maestra Gabriela de la zona escolar 359, la maestra Judith Martínez, también muy buenos consejos. El maestro Julio Peña, también excelente charla. La pregunta es una preguntita más, si nos da tiempo. ¿Se imparten algunas pláticas por parte de usted para escuelas? Sí, con mucho gusto. Las podemos programar. Creo que es importante. Sí, lo hemos estado haciendo y hablamos de muchísimos temas, todos con el único fin de seguir promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad, el conocimiento de sus derechos,
sobre todo la toma de conciencia, pensar que las personas con discapacidad, ante todo, son personas, somos personas que tenemos los mismos derechos que todos los demás y que no estamos en un costal aparte, estamos en el mismo y que merecemos participar en todas las actividades posibles. Y con mucho gusto, que se pongan en contacto y lo programamos. Claro que sí, maestra, a través de su Facebook Live, porque ahorita vamos a poner ahí su página. Y yo, bueno, ya está la vida de ir con usted a cualquiera que me invite. Hombre, pues yo más que... Maestra, nos pregunta Gaby, los adultos mayores, bueno, hablando de adultos mayores, dice, mi madre tiene 85 años y creo que sí es necesario que dé una vuelta en el coche con ventanas cerradas y guantes tapabocas. Ella está ya muy desesperada del encierro. ¿Será conveniente para su salud mental? Seguramente es conveniente, porque no es lo mismo estar en cuatro paredes que salir a un coche, aunque sea, y ver los arbolitos de lejos, ¿no? Yo que creo que valdría la pena esperar un poquito más, sobre todo porque esta semana y la próxima son semanas contundentes. Entonces, si ya esperamos un buen rato, otro poquito más, explicarle la gravedad del asunto. De verdad es que sí estamos en un escenario muy complicado y esta semana y la próxima son semanas muy complicadas para nuestro país y tenemos que extremar las medidas. Vamos a aguantar un poquito y esperar a que ya después de la próxima semana la curva baje y entonces tengamos un poco más de certeza y más de seguridad para poder salir con estas condiciones. Recordemos que solamente hay que salir actividades esenciales. Entiendo que es un tema ya de demasiada ansiedad, pero a veces creemos que los adultos mayores o que las personas con discapacidad no nos comprenden, pero hay que explicarles, de verdad hay que explicarles y decirles que es por su bien. Cuando le decimos, a ver, te quiero tanto que no quiero que te pase nada. Por eso te estoy cuidando, por eso estamos aquí, porque te quiero y porque te quiero bien y porque te quiero aquí conmigo. Si no te quisiera, pues ya te hubiera llevado a pasear desde hace 20 días, ¿no? Hay que explicarle y estoy segura que lo va a comprender. Esta semana y la próxima, nada más. Vamos a hacer ese pequeño esfuerzo. Maestra, ¿algún lugar o alguna asociación que nos pueda usted recomendar para las personas que quieren ayudar? Porque justo están comentando qué pasa con las personas, cómo podemos ayudar a estas personas que no tienen ingresos y que vivían del ingreso que era al exterior y que, bueno, hoy sabemos que no es posible. Entonces, preguntan dónde podemos hacer donaciones, dónde podemos hacer en especie o donativos económicos, si a través de usted se conoce de algún espacio. Híjole, es que hay muchísimo. La verdad es que la necesidad es muy, muy, muy grande. Decir un lugar sería como dejar fuera muchos otros, ¿no? Pero si pudiéramos, por ejemplo, apoyar a organizaciones como las casas hogar, que ahorita están pasando por situaciones bien complicadas, porque no tienen recursos para los niños que están ahí, porque no tienen alimentos, porque además hay algunas casas hogar donde el patronato ha dejado de apoyarlos por atender otros temas, pudiera ser. Hay una asociación también que se llama Apapache Autismo, que ellos están recibiendo donativos porque los papás no pueden llevar a los niños a terapia, los maestros están quedando también sin este sustento. Hay muchas, de verdad pudiera mencionar muchas, pero si a lo mejor pudiéramos pensar en apoyos específicos, si me comentaran, bueno, nosotros podemos apoyar en especie, pues yo ya pudiera decirles exactamente a dónde, para no dejarlo tan abierto, ¿no? Ok. Sí, perfecto. Y estaba enfocado, sí, a lo que entiendo, adultas y adultos, personas adultas y adultos que ahora están perdiendo los recursos, maestra. Maestra, pues le manda saludos Luis, Arturo, que una interesante charla y todo su respeto y reconocimiento para usted. Nos agradecen mucho. Aquí hacen la broma maestra. Maestra Norma. Y por nadita ya somos parientas porque también soy García. Entonces yo soy Flores García.
Y Nadita, quedamos de ser parientas, usted y yo, maestra. Y mire qué cosa tan hermosa. No, Maestra, pues hemos llegado al final de esta enriquecedora y de verdad plática, charla con mucho aprendizaje, yo creo que todas y todos nos vamos con una reflexión muy grande, ¿no? Agradecer que estamos vivas y vivos, comprometernos con la inclusión, con el apoyar, con el desprendernos y el compromiso social que asumimos de buscar o conectarnos con nuestras vecinas, vecinos, si necesitan algo, si se les ofrece algo, estar en esta comunión. Yo quisiera que usted despidiera el programa como usted lo desee, maestra. Muchas gracias, pues primero que nada agradecer a la magistrada, de verdad, mil gracias por la invitación. Siempre para mí es un placer tener estos espacios de intercambio, de diálogo, porque necesitamos platicar mucho, porque necesitamos conocer otras visiones, escuchar a otra gente, y porque yo siempre creo, y lo dije al principio, hay una realidad alterna que no todos vemos y que hay personas que están viviendo situaciones bien complicadas, y por eso reitero siempre la importancia de agradecer. En esta vida tenemos que ser muy agradecidos de todo lo que tenemos, desde el simple hecho de estar vivos. Y de verdad puede resultar muy romántica mi frase, pero es cierto. Sí tenemos que agradecer porque estamos hoy aquí, porque tenemos un hogar, porque tenemos comida, porque tenemos a nuestra familia, porque estamos vivos, sanos, y pensar que de verdad estamos muy bendecidos. Entonces a mí me encanta compartirlo en estos espacios. De verdad, gracias a todo el equipo por abrirme la puerta, por invitarme, por pensar en una servidora. Las veces que me inviten, yo aquí voy a estar. Ya me gustó, ya saben cómo es esto. Y muchas gracias de verdad a toda la gente que se conectó, que confiaron en una servidora para preguntar y compartir cosas tan personales que están viviendo. Y que no se olviden, ahí está mi Facebook, cualquier duda, estoy a sus órdenes. Así es, maestra, pues el honor es nuestro, la magistrada le saluda y le dice que ha sido un honor compartir con usted esta noche. Y bueno, pues el honor creo que ha sido todo nuestro, el llevarnos todo el aprendizaje suyo que hoy nos regaló y toda esta sensibilidad que la caracteriza, secretaria. Muchas gracias de verdad. Y nos vemos el día de mañana con un tema bien importante, ciclos de la mujer, todos los ciclos de la mujer. Vamos a quitarnos estos prejuicios de la histeria, maestra, que nos tienen así encasilladas. Entonces, el día de mañana estará compartiendo con nosotros la licenciada René Yolotl con este tema maravilloso que yo la invito también, maestra, ojalá pueda acompañarnos. Claro. Y bueno, pues quedaremos en espera de que si usted nos puede proporcionar cierta información que la audiencia pidió, sobre todo respecto de las asociaciones o la asociación que usted considere es viable para donativos, me parece que es en especie y económico lo que buscaba la audiencia. Okay. Asimismo, bueno, pues su red, que ya estoy aquí viendo que es un boom y la quieren contactar mucha gente. Entonces, bueno, pues ya estaremos en espera para poderlo montar en las páginas y las redes de Charlas de Café. Muchas gracias. Todo mi cariño, todo mi agradecimiento. Gracias a Cristina y a Dalia, intérprete de lengua de señas, que la estuvo acompañando el día de hoy, nos acompañó el día de hoy. Maestra, todo mi cariño, todo mi amor, la abrazo desde aquí con todo mi amor de verdad, y es usted de verdad maravillosa. Gracias. Gracias. Cuídense. No va a ser la única. Ya nos gustó también, entonces esta no es la única charla de café. Estaremos viéndonos muy pronto. Muchas gracias, cuídense mucho. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches.